Buenas noches. Seré breve considerando la hora. Sí, ruego a todos ustedes paciencia con el tema de la voz. Para variar, sé que muchos de ustedes también han sufrido lo mismo con estos tiempos extraños del cambio climático y pues la gripe ha hecho algunos estragos y he regresado por momentos a la pubertad y por otros a la ancianidad y bueno, estoy en eso con mi voz. En relación con la temática que debo exponerles, lo primero que quiero que tengamos claro es que en nuestro sistema jurídico costarricense nosotros tenemos lo que es la propiedad en común con dos sistemas muy marcados. Uno es una copropiedad regular, llamémosle así, que está en el artículo 270 del Código Civil, es la normal, común y corriente que nosotros reconocemos. Y luego nosotros vamos a tener lo que yo llamo copropiedades especiales, aunque mis colegas en la Cátedra de Derechos Reales de la Universidad de Costa Rica me dicen, no, eso son propiedades colectivas. Bueno, no importa la nomenclatura, nosotros lo que vamos a tener ahí son 6 tipos que podemos ver regulados, 5 de ellos estrictamente tipificados, el último no. La propiedad horizontal, que nosotros le llamamos condominio, en el artículo 265 del Código Civil y en la ley 7933 del 99, la urbanización privada, sí, eso existe, está en el 265, lo que pasa es que solo la menciona, no hace ninguna regulación y lo único que dice es que se aplicarán todos los principios y regulaciones del condominio, pero existe. A diferencia de lo que sucede con nuestros amigos argentinos que tienen muy bien desarrollado el tema de la urbanización privada, sobre todo en su nuevo código privado, su nuevo Código Civil. Luego tenemos el dominio compartido, esto es una particularidad, todavía, digámoslo así, no está, está regulado, pero no lo tenemos vigente. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucede en otros países, nosotros lo tenemos regulado ahora en una norma, pero no de fondo, sino procesal. Esto se incluye en el nuevo código, nuestro Código Procesal Civil, que entra a regir ahora en octubre. Y dentro del dominio compartido tenemos lo que se llama la multipropiedad inmobiliaria. Esto lo encontramos en el 103.1.9 del Código Procesal Civil referido al tema de qué se va a resolver en los procesos sumarios. Y uno de los puntos precisamente en ese punto 9 es todo lo que tenga que ver con discrepancias por administración en dominio compartido. El otro es la copropiedad, una copropiedad muy particular que encontramos nosotros en la ley 8957 del 2011. El nombre de esta ley es larguísimo, solo nada más les digo que fue creado para efectos de tratar de solucionar una situación social que tienen personas de bajos recursos y que necesitan optar por un bono de la vivienda, no tienen inmueble y entonces algún familiar o normalmente los padres o los mismos hijos, tal vez que tengan algún inmueble, se da la posibilidad de que se construyan 2 viviendas y que ambas queden sujetas a lo que es el régimen de obtención de bono de la vivienda para ambas familias y se crea una especie de copropiedad en este caso. No es un derecho real de superficie, eso sí está claro, además de que, bueno, el derecho real de superficie nosotros no lo tenemos regulado en nuestro país, aunque sí ya ha sido aceptado a nivel registral. Luego, tenemos una particularidad y es el tema de los cementerios. Sí, nosotros el tema de los cementerios lo tenemos como una especie de regulación especial de copropiedad, está en la ley 704 de 1949 y tenemos que adicionalmente verle normas de la Ley General de Salud. Y finalmente los clubes de campo con titularidad inmobiliaria. Esto no es lo mismo que el dominio compartido, donde lo que vamos a tener son regulaciones muy específicas en cuanto al tiempo de aprovechamiento. En los clubes de campo nuestros, que en Argentina sí están mejor regulados, pero nosotros aún no, y acá lo que nosotros tendríamos sería un aprovechamiento en cualquier momento. Sin ningún problema, a diferencia de lo que sucede en la multipropiedad inmobiliaria. Vamos a ver, en cuanto a la estructura, nosotros siempre tenemos un elemento subjetivo en estas formas de copropiedad y especialmente en lo que son condominios y multipropiedad, asamblea, el condominio multipropietario y el administrador, digamos que son las principales. España
introduce otro elemento subjetivo como es la junta directiva o junta de administración, que es diferente a la figura del administrador que nosotros tenemos, y ellos sí han resuelto la problemática que nosotros mantenemos. El elemento objetivo, pues los bienes comunes de las filiales, y el elemento funcional que tiene que ver con el contenido, derechos y obligaciones de los elementos subjetivos. Acá nosotros sí tenemos un problema. La forma en que se define el condominio como tal, nosotros, si bien es cierto, lo debemos ver como un elemento subjetivo, el problema es que la definición arranca desde un punto de vista objetivo. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos el decreto, que es el que establece el reglamento a la ley 7933, en sus artículos 1.11 y 14.2, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es definir el condominio, pero a partir del conglomerado de bienes. Es decir, pueden ser sometidos al régimen de propiedad en condominio tales y tales bienes. Este es un problema porque no nos da ningún tema de personalidad. De igual manera, el Código Civil en el artículo 265, párrafo 2, hace lo mismo. Habla sobre los bienes sometidos a este régimen. Y eso es lo que se mantiene. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? De acuerdo al Código Civil, en el artículo 33, la existencia de las personas jurídicas proviene de la ley o del convenio conforme a la ley. Esto no lo tenemos nosotros en relación con los condominios o con la multipropiedad inmobiliaria. De igual manera, la capacidad jurídica no la vamos a tener en forma expresa. Voy rápido porque sé que ya la hora pues lo amerita. El otro tema es que cuando nosotros vemos en cambio el decreto, sí pareciera que nos da alguna luz de subjetividad. En el artículo 53 del reglamento se establece que todo condominio debe identificarse con un nombre, letra o número. Bueno, al menos ya tenemos algo, ¿no? Es una forma de llamarle de alguna forma a todo ese conglomerado de bienes, pareciera. Y luego, en la escritura pública debe indicarse el nombre del condominio y que el nombre tiene que ser diferente a otro condominio, a otra persona jurídica o a otra persona jurídica que esté inscrita en el registro nacional. El otro aspecto que pareciera nos dar luz a que ya estemos pasando un poco a la subjetividad es el artículo 29 de la ley. Leo lo que nos interesa. Salvo que este reglamento disponga otra medida, el administrador tendrá la facultad de apoderado general con respecto al condominio y a los bienes comunes. Pareciera que ahí hace una división entre un elemento que ahora sí es subjetivo, que sería el condominio, lo vamos a identificar como, bueno, no persona jurídica todavía, pero sí como al menos un ente, ¿no? O una entidad, como pareciera que, lo vamos a ver ahorita, lo regula el Código Procesal Civil. Y por otra parte, el administrador pues se encargaría de lo que son bienes comunes. Pareciera que ahí sí se hace una división entre elementos subjetivo y objetivo. Ahora, ¿qué pasa en el Código Procesal Civil? Al menos en esta parte que nos interesa. Cuando habla sobre condición de parte, y para efectos estrictamente procesales, en el artículo 19.1.4, habla sobre las entidades sin personalidad jurídica. Y esto ha quedado como anillo al dedo para efectos de que identifiquemos todas estas formas de copropiedad donde no tenemos claridad respecto a la existencia de una persona jurídica, pues el hecho de que tengamos entonces en el tema de copropiedad horizontal y específicamente en el condominio y del dominio compartido, específicamente de la multipropiedad inmobiliaria, pues que sí tengamos entonces una entidad que aunque no tiene personalidad jurídica desde el punto de vista de las normas de fondo, al menos desde el punto de vista procesal sí se le pueda reconocer capacidad para ser parte. Aclaro aquí, hago un paréntesis, recordemos que desde el punto de vista estrictamente registral, ya hay un reconocimiento en cierto modo, ¿no? Sin embargo, esto se viene a fortalecer con este artículo. Ahora, vamos con el tema del administrador en lo que tiene que ver con la representación. Cuando nosotros tenemos la administración del condominio o de la multipropiedad inmobiliaria, porque habría que aplicarle los principios o la ley de la propiedad en condominio a todo lo que es la multipropiedad inmobiliaria, nosotros tenemos al administrador como un apoderado, con facultades de apoderado general, salvo que se indique algo distinto en el reglamento. Y aquí nosotros obviamente tendríamos que referirnos al artículo 1255, que es el mandato general que está en el Código Civil. El problema es que cuando nosotros vemos todas las especificaciones del 1255, no nos queda claro si efectivamente, a pesar de lo que se establece en ese numeral, el administrador puede actuar estableciendo acciones y sobre todo de índole de derechos reales, representando
al condominio o al conglomerado de multipropiedad inmobiliaria. Y es que el mismo decreto, en cuanto al reglamento, en el artículo primero, cuando habla del administrador, lo único que dice son tareas de administración del condominio, nos dejan ascuas. De igual manera, volviendo al 33 de la ley, lo único que dice son las atribuciones y obligaciones del administrador se establecen en el reglamento. Igual, pareciera que todo lo deja supeditado a lo que se establezca a nivel reglamentario. Y de igual manera el artículo 30 del reglamento. Ahora, sí me interesa ver tres aspectos puntuales. El artículo 15 de la ley establece que el administrador sí puede realizar acciones para solicitar sanción por incumplimiento de obligaciones. Y esto se puede hacer incluso en vía judicial. Y el 20, el condominio es el acreedor hipotecario por las obligaciones pecuniarias de la filial. Y en este sentido, se ha dado la posibilidad en vía judicial de que el administrador, con la certificación de contador público autorizado, pueda precisamente realizar el cobro. Por eso es que pareciera que el artículo 29 de la ley, en el tema de que es un apoderado general, pues sí le está dando ciertas facultades para que pueda actuar en forma directa. En este sentido, ya don Alberto Brenes Córdoba, nuestro tratadista insigne, lo considera como apoderado general. De igual manera, profesores como don Henry Campos, don Roberto Iglesias y don Rogelio Sotela ya lo establecían de esa forma. Ahora, cuando volvamos al artículo 30, dice: corresponderán a la administración la ejecución de los acuerdos de la asamblea de condóminos. Este es un tema que también nos trae problemas. ¿Por qué? Porque la ejecución va a ser directa, necesita de no solo la aprobación que haga la asamblea, sino también de que en el mismo acuerdo se diga expresamente que podrá ejecutar. Y si efectivamente uno de los acuerdos que se dan por parte de la asamblea es instaurar una acción a nivel judicial, ya con solo eso se entenderá que se le está dando la posibilidad al administrador de incoarla, o se necesita una votación previa donde diga expresamente. No lo dice ni la ley ni el reglamento. Y es que veamos los tipos de votación. Nosotros tenemos una votación unánime de los condóminos, en este caso regulados en el 27, 34 y 36 de la ley: modificaciones reglamentarias, modificación del destino general del condominio, renuncia al régimen de condominio, grabar en general el condominio en su totalidad, variar cláusulas de la escritura de constitución de reglamento. Por cierto, aquí hay algo que de lo cual quiero quejarme. Nosotros tenemos una barbaridad en nuestro sistema. Es totalmente falso de que la asamblea de condóminos es la que establece el reglamento. Seamos sinceros, es el desarrollador. Y para modificar ese reglamento que hace el desarrollador inmobiliario, no tengo nada en contra de ellos. En lo que estoy en contra es de la regulación que nosotros tenemos. Porque ese reglamento que hace el desarrollador se convierte peor que una ley. Es más fácil, parece mentira, más fácil modificar nuestra constitución política, ¿sí?, que modificar el reglamento de un condominio. ¿Por qué? Porque es decisión unánime de todos los condóminos, no es decisión unánime de todos los que llegaron al día de la asamblea, no, es de todos, con solo uno que falte, se acabó, no hay modificación. O llegan todos, pero con solo uno que diga que no se aplica la protección de las mayorías en relación con minorías que tengan el uso o su abuso del derecho. Esa pareciera que podría darse como una tesis que podría esgrimirse, un abuso del derecho, pero todavía no hemos llegado a ese punto, desgraciadamente. Creo que esto sí tendría que modificarse. Bueno, continuando, ¿cuáles serían las otras votaciones? 2/3 partes del valor, y esto tengamos cuidado. Recordemos que en materia de condominios o propiedad horizontal y en materia de dominio compartido, en este caso multipropiedad inmobiliaria, tendríamos que aplicar, bueno, y urbanizaciones privadas también, el tema del valor en relación con todo el conglomerado. Acá no estaríamos hablando de que por una persona o una filial ya hay un voto, no, va a depender del valor. Mejoras útiles, variar el destino general de una filial, construcciones nuevas, adquisición de nuevos bienes, variar el destino de los bienes comunes y disponer el modo de aprovechar los bienes comunes. Y también 2/3 partes del valor, autorizar el arrendamiento de cosas comunes. Y con esto del arrendamiento es muy particular, porque también hay un vacío. Vean el problema. Nosotros tenemos perfectamente en un condominio ciertas áreas que no están siendo aprovechadas continuamente por parte de todos los condóminos o por parte de los multipropietarios inmobiliarios. Por ejemplo,
salón de eventos. Y todos deciden entonces, mediante 2/3 partes del valor, que esto se va a alquilar para que ingresen monumentos al haber del condominio y estos se puedan aprovechar para el mantenimiento. Bueno, volvemos al mismo problema. Podemos autorizar el arrendamiento, sí, pero si vamos a irnos a la letra de la ley, tendríamos que estar entonces que cada vez que se va a dar un arriendo, habría que aprobarlo. Imagínense lo que sería entonces tener que estarse reuniendo para aprobar que el próximo sábado va a estar alquilado el salón de eventos de 1 a 3, de 3 a 5, para cumpleaños. No, esto no tiene sentido. Pareciera que ahí sí tenemos que reconocer siempre un nivel de representación del condominio, del administrador, para efectos de que pueda realizar estas actuaciones que al final de cuentas, ¿qué significan? El día a día, no tomas generales, ¿no? Luego aprobar la reconstrucción parcial o total del condominio. Y bueno, ya lo que sería la mayoría simple, ¿no? Gastos, ingresos, aprobación del informe del administrador, las mejoras necesarias y modificación de lo que ha tomado el administrador, sanciones a condóminos y cualquier otro acuerdo o determinación. Volvamos al Código Procesal Civil. Estuvimos hablando del 19.1.4, este tema de las entidades sin personalidad jurídica. Y aquí, en el 19.2, hay que ver una situación en cuanto a la capacidad procesal y representación. En el 19.2, en el párrafo 2, se habla acerca de la gestión por medio de representantes o de las personas autorizadas según la ley, sus estatutos o la escritura social. Esto referido sobre todo a personas jurídicas o a personas que necesitan representación como serían menores. Sin embargo, si nosotros tomamos esta norma, la 19.2, tendríamos que entender que aquí sí se está dando esta posibilidad para que haya una gestión por medio del representante. Y entendamos entonces que efectivamente el administrador para nuestros efectos va a tener esa representación. ¿Dónde está su autorización? Precisamente en la misma ley. ¿Y por qué no? En la escritura social, en el sentido de la que establece el reglamento, ¿no? Cuando se crea, aunque sea por medio del desarrollador. Y es que en esto, obviamente, vamos a tener varias situaciones. Uno, el condominio como parte actora a lo interno, estableciendo acciones contra condóminos propios, contra poseedores de filial por otro título, por ejemplo, arrendatarios o usufructuarios, o contra la misma administración, donde tendríamos que nombrar un administrador ad hoc para efectos de demandar al administrador que está perjudicando al mismo condominio. O también, ¿por qué no?, la parte del condominio demandando a los miembros de la junta directiva que se haya creado. Y luego también como parte actora, pero para efectos externos, es decir, contra cualquier tercero. Esto pensando, por ejemplo, en aspectos contractuales que se hayan dado, firmados precisamente por el mismo administrador, o también para efectos de disputas a nivel de derechos reales. Y luego, como parte demandada a lo interno, en las mismas condiciones, es decir, estas otras partes que hemos señalado, o elementos subjetivos, demandando al condominio. ¿Quién tendría que acudir? Y aquí hay una situación también que nos lleva a reflexión. Y esta es una discusión que también he tenido con don Roberto Iglesias en el tema de derechos reales. Él plantea la tesis de que cuando se demande por derechos reales hay que notificar a todos los condóminos. Yo le digo no. Es suficiente con que se demande al administrador, se notifique solo, se demanda al condominio, pero se notifique al administrador. No es necesario hacerlo con todos los condóminos. ¿Y esto por qué? Por una lógica. Por un manejo lógico de acceso a la justicia. Ya no estamos con condominios de apenas 20 filiales. ¿Cuántos tenemos hoy día? Se están construyendo torres donde normalmente el número de filiales son 300 en adelante. ¿Se imaginan lo que significa notificar a 300? No tiene lógica. Yo estoy demandando al conglomerado, no a cada uno de ellos. Y la representación no la tienen ellos, no es la asamblea de condóminos la que tiene la representación como tal en ese sentido, sino que sería el administrador para efectos de notificación. Y aquí estamos también con otra situación. Bueno, tendríamos el mandato general en 1255, pero también el mandato judicial en el 1288. Y con esto también habría que
disculpen, habría que jugar para efectos de la determinación del otorgamiento precisamente del poder. Y aquí es donde viene también otra situación. Bueno, pareciera que debemos aceptar la tesis de que el administrador pueda constituir un mandato judicial a favor de la representación que se dé en vía judicial para efectos del condominio. Tendríamos que aceptarlo con todas las significaciones del 1288. Y ya para ir cerrando, algunas situaciones muy puntuales. Por ejemplo, en los sumarios, ya se nos da una regla en relación con los condominios y con, bueno, obviamente con cualquier otro. Ya les había dicho, en cuanto a las controversias sobre la administración de copropiedad, la propiedad horizontal y el dominio compartido. Esto es algo que obviamente tendría participación entonces el administrador. Luego hay otra situación muy puntual, y es en el artículo 42.1, la declaración de parte. Bueno, ¿qué pasa en el caso de los condominios? ¿Podemos llamar a declaración de parte al administrador? Pareciera que sí. Sí tendríamos que llamarlo, sí podríamos. ¿Por qué? Dice el artículo, en todos los supuestos de mandato o representación, los representantes deberán declarar cuando se trate de hechos realizados en su función. Y ya es aceptado que el administrador, al final de cuentas, lo que tiene sí es un mandato. General, sí, pero es mandato. Y por lo tanto sí tendría que dar declaración de parte. Esto desde el punto de vista procesal. Y luego, en el tema de las medidas a nivel cautelar, lo que es tutela cautelar, en el artículo 89, también se puede dar una suspensión provisional de acuerdos sociales condominales y similares. Obviamente los similares tendríamos lo que es acuerdos en urbanizaciones privadas, acuerdos en clubes de campo con dominio inmobiliario y, titular inmobiliaria y cualquiera de los otros como la multipropiedad. Y aquí también, obviamente, tendría que salir en actuación como representante el mismo administrador. Recomendaciones. A pesar de mi tesis, que yo considero que sí es un representante y que sí puede actuar en vía judicial, sí es necesario una reforma a la ley, al menos la ley reguladora de la propiedad en condominio y a su reglamento. Esto en el sentido de que se indique expresamente que el condominio es una persona jurídica. Y sí, aquí tomemos lo bueno de otros sistemas, y en este caso el argentino lo tiene establecido expresamente, entonces no hay duda. De igual manera, debe expresarse en forma clara, directa, que estamos ante una persona jurídica cuando estamos con un condominio y que sí, el administrador tiene una representación como apoderado generalísimo sin límite de suma. Que esto sea lo general. Que si se desea limitarle, pues que entonces la asamblea de condóminos o de multipropietarios así lo acuerden, pero que si no lo acuerdan, siempre se parta, por defectos ya de ley, de que siempre vamos a estar ante un apoderado generalísimo sin límite de suma. Y dejo nada más, porque sé que ya debo terminar, me he pasado 5 minutos de lo que establecía el programa. El tema de la Junta Directiva. El sistema español es clarísimo en el sentido de que el presidente de la Junta Directiva es el que ejerce la representación. Nosotros no, nosotros tenemos una locura. En la ley reguladora de la propiedad en condominio solo tenemos la creación de un 32 bis, que lo que hizo fue perdón la expresión, un total y absoluto enredo. Se les ocurrió que era muy bonito tener una junta directiva. Si ya teníamos la asamblea de condóminos, si ya tenemos la asamblea con multipropietarios, ¿para qué crear otra figura además de la administración? O bueno, si la vamos a crear, digamos de qué se va a encargar. Pero no, la creamos. Pero no dijimos qué va a hacer. Y entonces viene el problema. ¿Representa o no representa el condominio? Y luego, ¿quién va a dirigir las asambleas? ¿El presidente de la junta directiva o el administrador? Algunos dicen, no, es que el administrador convoca y el presidente de la junta directiva dirige. No, pero es que eso no lo dice en ninguna parte.
el BIS. Y luego viene el otro problema, ¿cuál es la relación entre el administrador con o sin poder otorgado? ¿Y cuál es la relación entre el administrador y la junta directiva? Sobre todo el presidente de la junta directiva. ¿Hay jerarquía? ¿O es un mandato paritario? No se establece absolutamente nada. Y lo único que dice es que eso se resolverá en el reglamento. Está bien la autonomía y la voluntad. El problema, ¿saben cuál es? Cuando no tenemos a un desarrollador que haga las cosas claras en el reglamento y luego son los condóminos los que tienen que ver qué hacen con un reglamento que ya no pueden modificar y con estas indefiniciones. Les dejo, creo que queda ahí pendiente de lo de la junta directiva, como sé que no hay más tiempo, entonces será en otro congreso o actividad que nos veamos para discutir estos temas. Muchas gracias.